Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta hermosa bolsa tejida con un punto bajo cruzado, conocido también como punto fantasía. Miren los acabados. La verdad que quedó hermosa. Los resultados son preciosos. Miren la bolsa por dentro. Tiene bastante espacio. Los accesorios que le hemos colocado me encantaron. Juegan muy bonito. Miren qué precioso es. La verdad que el paso a paso es muy fácil, rápido y sencillo, ideal para aquellas chicas que están iniciando. Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí todos los tutoriales son totalmente gratis y semanalmente tenemos modelos que están en tendencia. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto con una aguja de 8 milímetros y un trapillo. Este es de algodón tipo pluma. Este trapillo es de 3,5 centímetros de ancho. Es un trapillo bastante liviano. Me gusta su textura. Se siente muy agradable y es muy suave a la hora de tejer. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Pasamos la aguja con la puntica hacia abajo sobre el trapillo. Damos vuelta. Tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Ajustamos y aquí tenemos nuestro primer punto deslizado. Este punto no lo vamos a contar. Vamos a realizar 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14. Verifiquemos que tengamos las 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a trabajar en la parte de arriba de la cadeneta tomando solamente la orejita de la parte de arriba. Solamente la primera hebra de la parte de arriba de la cadeneta y vamos a trabajar no en el primer punto ni en el segundo, sino en el tercer punto. ¿Por qué vamos a trabajar en el tercer punto? Porque el primer punto lo vamos a tomar como punto de altura y el segundo punto va a ser la base de ese punto de altura. Vamos a tomar hebra, colocarla sobre nuestro ganchillo y vamos a pasar la aguja en el tercer punto, la orejita del tercer punto. Tomamos hebra, aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, vamos a pasar la primera dentro de las 2 que tenemos en el ganchillo. Aquí. Así hemos realizado nuestro primer punto. Vamos a hacer el segundo punto. Damos altura un poquito a la orejita que tenemos en el ganchillo. Colocamos hebra y pasamos dentro del siguiente punto. Tenemos 3 en el ganchillo, pasamos el primero dentro de los 2 últimos. Damos un poquito de altura, tomamos hebra y pasamos en el punto siguiente. Aquí tenemos 3, pasamos el primero dentro de los 2 últimos. Siempre ir acomodando la hebra sobre el ganchillo. De esta forma pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos 3, pasamos el primero dentro de los 2 que teníamos en el ganchillo. Acomodamos la hebra, pasamos la aguja dentro del ganchillo, tenemos 3, pasamos el último sobre los 2 primeros. Ya estamos finalizando la primera vuelta de puntos bajos cruzados. Miren, aquí ya nos queda el último punto y aquí tenemos el punto deslizado del inicio. Este punto no lo vamos a trabajar. Tomamos hebra y pasamos dentro de ese punto. Tomamos hebra, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de las 2 que ya teníamos.
Aquí hemos trabajado 13 puntos bajos cruzados. Este punto es conocido como un punto bajo cruzado o como punto fantasía. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar hebra, realizamos una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Y así nos va quedando esta primera vuelta. Vamos a realizar la segunda vuelta. Ya aquí hemos realizado el punto de altura. Vamos a identificar los puntos donde vamos a trabajar. Miren que aquí tenemos la cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja, no en la primera cadeneta porque esta es la de altura, sino en la segunda. Miren. Está el primer punto, segundo punto. En estos puntos vamos a pasar la aguja para realizar la segunda vuelta. Tomamos hebra y pasamos la aguja en ese primer punto que se ve ahí. Tomamos hebra, tenemos 3, pasamos la primera dentro de las dos últimas. Damos altura a ese punto, tomamos hebra, siempre acomodando la hebra sobre el ganchillo para que de la parte de atrás nos quede pareja. Pasamos por el siguiente punto, damos altura, tenemos 3, pasamos la primera dentro de las dos últimas. Acomodamos el punto, pasamos en medio, miren que ahí se va a identificar fácilmente donde estamos pasando la aguja. Pasamos por ahí. Tomamos hebra. Estos puntos son muy sencillos, la verdad, y el resultado, el acabado es muy bonito, me gusta mucho. Vamos pasando la primera dentro de las dos últimas. Acomodamos la hebra y ya estamos aquí en el último punto. Miren aquí donde está. Vamos a pasar la aguja, tomamos hebra y pasamos en medio de ese último punto. Cerramos, tomamos una cadeneta para altura y damos vuelta. Miren cómo va quedando esta segunda vuelta, el punto precioso. Vamos a dar, ya damos el punto de altura, vamos a dar vuelta y vamos a seguir realizando este proceso. La verdad que es muy sencillo. Miren, primera y segunda cadeneta. Tenemos 3 y pasamos por 2. Acomodamos. Pasamos en el segundo punto. Tenemos 3, pasamos por 2. Acomodamos la hebra. Pasamos en el tercer punto. Tenemos 3 y pasamos por 2. Acomodamos hebra. Pasamos en el siguiente. Tenemos 3, cerramos por 2. Estamos aquí en el último punto de la tercera vuelta. Miren, aquí está la última cadeneta. Tomamos hebra y pasamos por ese último punto. Tomamos hebra, tenemos 3, pasamos el primero dentro de los dos últimos. Tomamos hebra para dar una cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Así hemos finalizado la tercera vuelta. Y miren cómo nos va quedando este hermoso punto. Vamos a realizar la cuarta vuelta. Miren, si el trapillo ven que se les ha enredado, vamos a ir acomodándolo de esta forma.
Vamos a realizar la cuarta vuelta. Vamos a tomar hebra y vamos a pasarla, no por la primera cadeneta, sino por la segunda. Damos altura, pasamos por 2. Es la misma secuencia, el mismo punto. Siguiente. Cerramos, acomodamos la hebra sobre la aguja, pasamos, tenemos 3, pasamos por 2, hemos llegado al último punto de la cuarta vuelta. Acomodamos la hebra sobre el trapillo, pasamos la aguja en ese último punto, tomamos hebra, tenemos 3, pasamos por 2, tomamos hebra para hacer la cadeneta de altura. Ya hemos finalizado la cuarta vuelta. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Miren cómo van quedando los puntos, muy bonitos. Hay que ir acomodándolos bien de la parte de atrás. Miren qué hermoso. Vamos a medir para ver cuánto llevamos de largo. De largo mide 17 centímetros. Vamos a ir subiendo la pieza hasta llegar a una altura aproximada de 21 centímetros. Cuando lleguemos a esa medida les voy a mostrar cómo va a seguir el proceso de este bolso. Ya hemos llegado a la altura. Les quiero mostrar, miren cómo ha quedado la pieza. Miren cómo se ve ese punto de uniforme y hermoso. Les voy a regalar un truquito. Y es que cuando ya hayan terminado la pieza y quieran organizarla, miren cómo se ve aquí. Tomen una aguja más pequeña y la pasan debajo de la hebra y la van acomodando. Miren cómo yo la he ido acomodando. Miren. De esta forma le vamos dando un mejor acabado. Miren de este lado. Vamos ahora a tomar las medidas. De largo tiene 22 centímetros. Recuerden que les había dicho una altura aproximada de 21. Al realizar la última vuelta se pasó 1 centímetro, no importa, recuerden que son medidas aproximadas. Tenemos 22 centímetros de largo y de alto, ya le había dado las medidas, tenemos 17 centímetros. Ya aquí he escondido las hebras, ya la pieza esta la tengo lista. También he realizado otra pieza exactamente igual, con las mismas medidas, las mismas proporciones. Miren cómo ha quedado la segunda pieza. Esta es la segunda. Aquí la única diferencia fue que al finalizar no corté la hebra, sino que dejé una hebra larguísima, como de unos 3 metros, que es con la que vamos a hacer todo el cierre de nuestro bolso. Vamos a cerrar de tal forma que no va a parecer que fueran 3 piezas armadas, sino que fuera una sola. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a realizar el contorno del bolso para poder armarlo. Vamos a realizar un nudo deslizado y vamos a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Verificamos que tengamos las 6 cadenetas y no vamos a contar el nudo deslizado del inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a darle vuelta a estas cadenetas
Y para esta pieza vamos a trabajar lo que va a ser la parte de atrás. Aquí podemos ver donde tenemos unas lomitas. Mirenlas aquí donde están. Tenemos la primera, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar estas lomitas, pero no vamos a tomar esta primera que se nota ni la segunda, sino que vamos a pasar la aguja por la tercera lomita. 1, 2 y 3. Pasamos tomamos hebra primero. Pasamos la aguja en la tercera lomita. Tomamos hebra. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Pasamos la primera orejita dentro de las 2 que ya teníamos en el ganchillo. Tomamos hebra. Pasamos dentro de la siguiente lomita. Tenemos 3. Pasamos la primera dentro de las 2 anteriores y ahí hemos cerrado. Siempre acomodando la hebra en el ganchillo. ¿Por qué saltamos a la tercera lomita? Porque iniciamos realizando el primer punto y dejando enseguida un punto para lo que va a ser la base de ese mismo punto. Tomamos hebra y damos vuelta al tejido. Tomamos hebra y vamos a la segunda cadeneta. Aquí sí vamos a trabajar toda la cadeneta completa. Aquí tenemos la primera. Vamos a pasar la aguja por la segunda, que es el primer espacio. Miren, en medio de los puntos que se nota. Tomamos hebra y pasamos. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Pasamos la primera dentro de las 2 últimas. Aquí vamos a realizar un último punto. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a realizar el quinto punto. Mírenlo aquí. Tomamos hebra y vamos a pasar la aguja dentro de ese último punto. Aquí tomamos hebra, damos altura. Tenemos 3, pasamos la primera dentro de las 2 últimas. Tomamos hebra, vamos a realizar una cadeneta al aire y damos vuelta al tejido. Seguimos subiendo esta pieza de la misma forma. Aquí vamos tercera vuelta, primera cadeneta, segunda cadeneta, pasamos la aguja. Tenemos 3, pasamos por 2 y cerramos. Tomamos hebra, pasamos en el segundo espacio, tomamos hebra, tenemos 3, pasamos por 2 y cerramos. Aquí tenemos el último punto, miren donde se nota. Pasamos la aguja, tenemos 3, pasamos por 2 y cerramos. Realizamos un punto de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a realizar la cuarta vuelta y vamos a seguir esta secuencia. Ya les voy a mostrar hasta qué altura le vamos a dar a esta pieza. Bueno, aquí he finalizado la cuarta vuelta. Para saber qué altura le vamos a dar a esta pieza, vamos a tomar una de estas que ya tenemos lista y vamos a realizar las siguientes medidas. Vamos a empezar de un lateral. Aquí tenemos 16 centímetros. Tomamos
el marcado 16 y lo vamos a pasar por la base. Aquí tenemos 38 centímetros. Vamos a subir al siguiente lateral. Y aquí tenemos 55 centímetros. Vamos a hacer esta pieza de 55 centímetros de largo aproximadamente. Vamos tejiendo. Ya sabemos que tenemos que llegar a esa altura aproximada. Cuando nos vayamos acercando, vamos a ir midiendo sobre nuestra base por todo el contorno para saber si esa es la altura adecuada. Recuerden que las medidas pueden variar mucho dependiendo del grosor del trapillo que estés usando. Si vas a realizar con un trapillo más delgado, es necesario que realices más vueltas. Ahora que lleguemos a la altura, te voy a decir cuántas vueltas hemos realizado en esta pieza y cuántas vueltas hemos realizado en esta otra pieza. Ya le he dado la altura a la pieza. Miren, no la puedo abrir, no cabe en la pantalla, pero mírenla, aquí está. Vamos a medirla. Miren. ...55 centímetros de largo y de ancho tenemos 7 centímetros de ancho. Vamos a contar los puntos, las vueltas. No vamos a contar exactamente cada vuelta de ida y vuelta. Vamos a fijarnos, esta vez es en estas lomitas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26 y 27. Entonces aquí tenemos 27 puntos de hebra. Estas hebras que están aquí, 27 vueltas de la lomita. Vamos a contar las vueltas en esta pieza que no se las había dicho. Aquí tenemos 1. Saben que estamos contando como vueltas, son estas lomitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 de un lado y de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué de un lado tengo y del otro no? Porque de este lado finalicé con una lomita y de este lado con la parte de atrás del punto. Si sigo la otra vuelta, aquí realizo las 10 lomitas y de este lado me quedarían también 10. Pero ya esta cantidad me dio la altura que necesitaba. Aquí vamos a soltar el nudo deslizado del inicio. Les voy a mostrar cómo van a guardar las puntas para que no se les note. Tomamos una aguja lanera y nos vamos a ir de la parte de atrás de este punto. Miren dónde están todas las lomitas. Pasamos la aguja debajo de estas lomitas que están aquí, con mucho cuidado debajo de los puntos. Ahí acomodando bien. Vamos escondiéndola con mucho cuidado. Aquí cortamos. Y ahí ya hemos escondido esa punta. De la misma manera vamos a hacer todas las puntas que nos sobren. Ya sabes, escondiéndolas siempre de la parte de adentro de los puntos de la mejor forma posible donde no se note nada. Esta es la hebra con la que vamos a coser. Vamos a realizar la costura ya de nuestro bolso. Esta es la primera tapa. Tengan en cuenta que la tapa de la parte de afuera quede con esta costura. Al momento de colocarla, que esa sea la parte que esté encima, la parte de arriba. Vamos a iniciar con la costura de este lado. Si ustedes desean, pueden colocar marcadores de puntos, pero ya a medida que vayamos tejiendo la pieza está exacta, así que vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es nuestra aguja.
Es mejor que sobre pita, que sobre hebra, a que nos quede faltando. Vamos a pasarla, miren, en este primer punto. Y vamos a tomar la primera orejita de la cadeneta. De esta forma. Entonces pasamos de la parte de atrás, vamos a ir abriendo y vamos a ir tomando la primera orejita de la cadeneta de esta pieza, de esta forma. Ahí vamos a ir acomodando en el siguiente. Aquí es un poquito difícil porque la aguja parte aquí en medio de estos dos puntos. Ahí vamos acomodando. Vamos al siguiente en medio de las dos hebras. Miren que aquí hay dos. En medio de esas vamos a pasar la aguja con mucho cuidado para que no rompamos la fibra, no rompamos el trapillo, sino que ahí cruce. Siempre de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo para ir dándole la forma. Ahí vamos acomodando el trapillo para que siempre nos vaya quedando al derecho. Y vamos realizando la costura, miren, tomando la parte de arriba de la cadeneta. Si ven, vamos al siguiente. Ahí siempre vamos a ir emparejando de esta forma. Entonces vamos al siguiente punto. En medio de esos dos pasamos la aguja sin partir la fibra porque después se nos queda trancado. En medio de la cadeneta y vamos dándole la costura. Ahí vamos a ir acomodando para que la costura nos quede bien bonita. No apretemos demasiado. Entonces vamos al siguiente. Miren aquí en el medio. Les quiero mostrar cómo vamos a hacer la costura de este lado donde ya no tenemos cadeneta. Aquí ya realicé con la primera, que es la base, la primera costura que va a la base. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos a acomodar en medio, miren, de este lado, y vamos a pasarlo aquí en medio de esos dos puntos. Miren así. Vamos a la siguiente. En medio de esos dos puntos. Recuerden no apretar mucho la hebra, no dejarla floja pero no muy apretada. Ya estamos finalizando la costura de este lateral. Miren cómo nos ha ido quedando aquí en la base y de este lado. Tengan en cuenta por favor de no dejar mucho espacio entre esta costura para ir simulando mucho más lo que son los puntos. Miren que van apareciendo los puntos. Vamos a ir poniendo la hebra encima y ella nos va indicando por dónde vamos a ir pasando la aguja.
Miren, ya estamos de este lado, que fue donde iniciamos los puntos bajos. Vamos a ir tomando toda la hebra y vamos a ir dejando lo que es esta costura de este lado. Así que vamos a ir pasando. Siempre acomodando la hebra. Vamos de este lado. Y ya aquí sería el último. Aquí a este último le voy a dar una última costura aquí, miren, para que no me vaya a quedar así de abierto. Aquí cerramos. De esta forma. Y miren cómo nos ha quedado este lateral de hermoso, igual que este. Vamos a iniciar la segunda etapa. Les quiero mostrar aquí cómo haríamos. No vamos a cortar la hebra, vamos a pasarla debajo de los puntos. He cruzado la hebra, miren, ya está de este lado. Vamos a colocar la segunda tapa. Ya les había explicado que quede esta orilla hacia arriba. Vamos aquí dándole lo que va a ser la costura, así de esta forma. Ya saben que aquí ya vamos a darle la costura lo que va a ser bajando, y lo vamos a hacer de la misma forma como hemos trabajado el anterior, de arriba hacia abajo, y ya aquí va a ser bajando la costura. Acomodando siempre bien la hebra. Recuerden que cuando iniciamos los puntos deslizados, la costura de los puntos deslizados del otro lado, tomamos solamente la mitad, pasamos por la mitad. Así que aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a ir bajando la costura hasta llegar a este otro extremo. Igual como hemos hecho este frente, lo vamos a hacer del otro lado. Bueno, chicas, ya estamos finalizando este proyecto. Les quiero mostrar, ya aquí miren cómo realicé la costura de este lado. Aquí hice la última y guardé la hebra por acá, bien escondidita, que no se note. Miren cómo quedó el bolso por dentro, bastante espacioso. Miren qué hermoso. Ya lo que hay que ir es acomodando. Vamos a darle las medidas finales. El bolso tiene una altura de 17 centímetros y de ancho nos quedó de 23 centímetros. Vamos a ver cuánto pesa la pieza sin colocarle los herrajes. Miren, aquí tengo un peso. Vamos a ver. Pesa 460 gramos. La verdad que es una bolsa bastante liviana, muy bonita. Me encanta cómo quedó. Miren el diseño, precioso. La base, definitivamente muy bonita. Vamos ahora a colocarle los herrajes. Tengo dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro. Tengo esta
cadena plástica, miren qué color tan hermoso, y tengo esta metálica, esta es de aluminio, miren aquí hay 50 centímetros, no la voy a colocar tan grande. Vamos a colocar los mosquetones, vamos a ubicar en nuestro bolso de esta forma, después de haberlo emparejado muy bien, aquí en estas punticas que vamos a colocar las argollas. Así. Vamos a colocar la cadena. A la cadenita en la puntica le coloqué argolla de fuerza de las pequeñas, porque la cadena es muy delgada y no entra en la argolla. Miren qué hermosa. Para decorarla le quise comprar esta, no sé cómo le va a quedar, espero que le quede hermosa. Vamos a colocársela de este lado. El accesorio que ustedes le quieran colocar ya es opcional. Aquí solamente yo les doy una idea y ustedes hacen el resto. Miren qué precioso nos ha quedado. Ya faltaría colocarle la marquilla. Para este lado, si ustedes desean, le pueden colocar ese broche que es en cuero y le quitan esta. Y así hemos llegado al final de este proyecto. Si deseas realizar este bolso un poquito más ancho, ya sabes que debes subir más vueltas, y si deseas realizarlo más alto, en vez de realizar 14 cadenetas, haces 16, 18. Recuerda que la subida en cadenetas siempre tiene que ser en par. Miren qué hermosa puntada, la verdad que los acabados me encantaron, la base quedó preciosa. Me gustó muchísimo realizar este proyecto, la verdad que fue muy sencillo, muy rapidito. Si lo pones en práctica, déjame saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, con mucho gusto le daré respuesta. Esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, por favor suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.